Queridos hermanos, en este primer domingo de Cuaresma, cabe recalcar que desde el miércoles de ceniza dimos inicio a este tiempo fuerte que le llamamos tiempo de Cuaresma, 40 días de preparación para vivir la Pascua del Señor. Por eso, de una manera muy sencilla, hemos dicho que la Cuaresma no es otra cosa sino como un camino que nos lleva a la Pascua. Durante estos días la palabra de Dios con insistencia nos va a estar invitando a la conversión, al arrepentimiento, a que volvamos nuestra vida a Dios, a que nos convirtamos a su evangelio, de tal manera que con la fuerza de la palabra de Dios luchemos contra toda clase de males y con esa fuerza de la palabra de Dios nos mantengamos firmes, siempre confiando en Él. Ojalá que no desaprovechemos una oportunidad más que nos da el Señor de arrepentirnos, de convertirnos, de levantarnos en esas ocasiones en que hemos caído en el mal. Hoy en el Evangelio vemos cómo Jesús nos enseña a vencer las tentaciones del mal. ¿Cómo las vence Jesús? Con la fuerza de la palabra de Dios. No respondiendo por Él mismo, sino respondiendo siempre desde la voluntad de Dios. Cuando el demonio lo tentaba y le decía: ¿tienes hambre, verdad? Pues haz que estas piedras se conviertan en pan y come, pues tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús no dijo no quiero, sino Él respondió, dice la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre. Y así con las otras tentaciones, así es la respuesta de Jesús. No es una respuesta desde su persona, sino siempre una respuesta desde la voluntad de Dios. El demonio es canijo y también, aludiendo a las Escrituras, le decía: pues dicen las Escrituras que los ángeles te cuidarán. Pero el Señor también le dice, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás y no tentarás al Señor tu Dios. Y así es como Jesús vence al demonio, que termina retirándose hasta el momento oportuno. Así termina el Evangelio. Quiere decir entonces que nosotros también, solo con la ayuda de Dios, solo con la palabra de Dios, podemos vencer las tentaciones. He allí la importancia de acercarnos más a la palabra, de incrementar más nuestra vida de oración, de llenarnos más de Dios, para que no seamos nada más nosotros los que enfrentemos o los que afrontemos esas tentaciones, sino que seamos nosotros, pero siempre con la fuerza de la palabra de Dios. Por eso qué bonito lo dice el Salmo responsorial, el Salmo 90. Tú eres mi Dios, en ti confío. Tú que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso. Tú eres mi refugio, tú eres mi Dios, en ti confío. Eso es lo que debemos buscar en este tiempo propicio, en este tiempo favorable de la Cuaresma.
acercarnos más a Dios, retirarnos también al desierto, es decir, entrar en ese silencio para que busquemos esa unión con nuestro Dios y de veras pongamos en Él toda nuestra fe, toda nuestra confianza, para que Él sea nuestra fuerza, para que Él sea nuestro refugio, para que Él sea el que nos ayude a afrontar las tentaciones del mal. Todos estamos expuestos a las tentaciones. Y bueno, pues nosotros en nuestras débiles fuerzas humanas, pues ¿cuántas veces no hemos caído en las tentaciones del mal? Pero ese no es el problema. El problema es que no nos quedemos ahí tirados, sino que nos levantemos. Y es precisamente en este tiempo de Cuaresma cuando Dios nos tiende nuevamente la mano. No quiere que nos quedemos caídos. No quiere la muerte de ninguno de nosotros. Por eso siempre nos tiende la mano para levantarnos y para ofrecernos su misericordia, porque Él nos quiere arrepentidos, Él nos quiere con un corazón humillado, con un corazón contrito, porque nos quiere perdonar, nos quiere salvar. Pidámosle pues al Señor, queridos hermanos, que en estos días nos toque el corazón, que en estos días nos llene de su amor, nos llene de su misericordia y que nos dé la fuerza que necesitamos para que podamos afrontar las tentaciones del mal. Sobre todo estas tres tentaciones más fuertes: el dinero, el poder, el prestigio, el buscar la vanagloria. El camino de Jesús es un camino contrario. Es un camino de amor que nos lleva a ese camino de cruz, de sufrimiento, de sacrificio, de entrega, de no buscarnos a nosotros mismos, sino más bien de buscar siempre el bien de los demás. Y las tentaciones que nos ofrece el demonio más bien nos ofrecen ese camino ventajoso, ambicioso, de buscarnos a nosotros mismos, de dejarnos llevar por el mal sin importarnos que tengamos que pisotear o lastimar la vida de los demás. Esas son las tentaciones del dinero, del poder, del placer. Y lo vemos en la actualidad, como cuando caemos en esas tentaciones, el mal nos va llevando a una serie de prácticas que no solo destruyen nuestra vida, sino destruyen tantas vidas. Por citar algunas cosas, el mal de esa gente que se fanatiza y tan solo en un partido de fútbol es capaz de desatar una riña tan fuerte que cuántos heridos, cuántos muertos. Todo por el fanatismo de un equipo de fútbol. ¿Sí se enteraron de lo que pasó anoche allá en la Corregidora? Los del Querétaro contra los del Atlas, y bueno, imagínense a dónde nos lleva el mal. Lo que está pasando en Ucrania también es la ambición, el poder, lo que nos lleva a esos males. Y cuánta sangre inocente se está derramando porque nos dejamos llevar por el mal. Digámosle a Dios pues que nos dé siempre la fuerza de su Espíritu, que nos dejemos conducir por el Espíritu, así como el Espíritu condujo a Jesús al desierto. Dejémonos llevar por el Espíritu Santo para que entremos en ese silencio, entremos en ese desierto durante esta Cuaresma
y dejándonos tocar por la palabra de Dios, vayamos arrepintiéndonos, vayamos convirtiendo nuestro corazón, nuestra vida, nos vayamos levantando de las ocasiones en que hemos caído en las tentaciones del mal y no desaprovechemos este tiempo favorable para volver nuestra vida a Dios. Y en adelante nunca dejemos de poner nuestra confianza en Él. Que siempre digamos, tú eres mi Dios y en ti confío. Así se lo pedimos al Señor.